Bienvenida Aleja y todas las personas que están hoy aquí escuchándonos, viéndonos en A Todas Nos Pasa Podcast, que es un lugar especial para que hablemos entre amigas, que hablemos desde el corazón, en un lugar seguro, para cuidarnos. Gracias por estar aquí. Antes de que te presentes, porque a mí me gusta que las invitadas se presenten, la idea de este episodio, para los que no nos han escuchado, no nos han visto, es el cuarto episodio. Hoy vamos a hablar de esas historias que llevamos dentro, de esas historias que no caben en el molde, pero que llevamos y que nos marcan y nos llevan en un camino, pero que también nos liberan. Una historia, un cuerpo. Te agradezco profundamente por estar aquí. Sé que traes muchas cositas, que vienen una conversación muy interesante. Y bueno, nada, gracias otra vez, bienvenida y cuéntanos y cuéntales a nuestras oyentes y nuestros oyentes quién eres, quién es Aleja, de dónde vienes, qué come, no mentira, qué come no, pero qué ha sido tu vida para que la gente sepa con quién estamos hablando. Bueno, Kira, primero muchas gracias por invitarme. Gracias por invitarme a tu podcast que ha sido construido con mucho amor, mucha pasión. Y es una invitación hermosa que me ha llegado pues a la vida. Quería venir, pero pues uno no dice, ay, Kira, invítame a tu podcast, ¿no? Entonces fue una sorpresa pues muy linda que me hayas invitado a este espacio. El tema creo que nos va a generar muchas cosas por hablar. Tal vez pues resuenen en otras personas que puedan escucharnos. Y bueno, ¿quién es Aleja? Soy bogotana, tengo 31 años, amante pues de los animales. Siempre han estado pues a lo largo de mi vida. Tengo dos profesiones, soy psicóloga, soy terapeuta ocupacional. Hice una especialización en seguridad de salud en el trabajo, buscando pues otras formas de vida, porque la salud en Colombia es un tema bastante difícil, muy retador para poder pues vivir en ese contexto laboral. Actualmente pronto a finalizar una maestría en gerencia y administración de empresas. No sé, la vida me ha traído diversos contextos para trabajar, trabajando con poblaciones muy lindas, población de salud mental, discapacidad, mucho tiempo con infancia, adolescencia, y ahorita pues en un tema pues más retador, muy diferente a lo que había estado, que es trabajar pues en La Paz de Colombia. Entonces, en general, eso pues ha marcado como un poquito mi actualidad. No, estás más preparada que un cubo, mi amiga. Ahí vamos, ahí vamos. Me alegra mucho que estés aquí sentada conmigo, porque pues creo que la vida nos ha traído juntas. Yo siempre creo que todas las personas tienen un propósito en la vida de cada uno de nosotros, y me alegra profundamente encontrarme con una mujer como tú, y que precisamente me permita y nos permita hablar pues la conversación que traemos hoy. Y bueno, como siempre digo, vamos a empezar por la primaria, por lo primero, por de dónde venimos, de dónde somos, y en esta historia de donde tú vienes, una historia que has traído desde muy niña, una historia de pronto que sin querer te ha tocado, no sé, o te tocó ocultar, o te tocó tener como estas dos conciencias de lo que tú querías ser, pero de lo que no podías decir. Y como vamos a hablar de mi historia, mi cuerpo, o esta historia o este cuerpo, yo quisiera que nos contaras en qué momento, siendo tú pues hija de padres desmovilizados, y quiero que pues ahondemos un poquito en eso como para tener el contexto y que las personas que nos están escuchando también entiendan un poco por qué el título de este episodio, como desde cuándo tú sentiste o has sentido cuando tú estabas viviendo tu historia que tenías que ocultarlo, tenías como que poner una cara, como que era un estadio que tú fuiste consciente cuando estabas chiquita, o fuiste creciendo y te diste cuenta. ¿Cómo empezó toda esta historia para ti?
Pues el inicio es, uno no lo puede recordar, ¿sí? Tú me preguntas de dónde nace mi historia, hablemos desde la primaria, eh, y profundizas en este tema, pues yo me tengo que ir mucho más atrás, ¿no? De hecho, mi primera muestra en quién eres, yo te digo, bueno, soy Alejandra, he estudiado tal cosa, soy de tal ciudad, me gusta el amor por los animales, y creo que es una primera muestra de muchas cosas que yo no digo. Eh, para mí no es fácil decir, pues, de dónde, o sea, de dónde viene mi historia, de dónde viene mi familia, eh, pues esa historia colombiana marcada en un contexto tan cercano, pues tiene muchas visiones externas que no son tan buenas y a veces no son bien recibidas. Mm, por eso te digo que sí, o sea, no tengo una capacidad de recordar cuándo comienza, porque creo que viene desde mi crianza, viene desde mis padres. Efectivamente, mis papás son desmovilizados, pues desde muy jóvenes estuvieron en el M-19, bastantes años, estuvieron pues en el proceso de paz, hoy son civiles trabajando por el país, por pues un lugar mejor, es decir, sus ideales siguen presentes, su lucha sigue presente. Mi papá pues una persona muy activa políticamente, muy activa pues en procesos de enseñanza, de pedagogía. Mi mamá más en procesos de dirección y manejo del recurso de pues entidades públicas, que ha sido su gran experiencia. Pero pues no es una historia fácil de contar, efectivamente. No es fácil decirle a un desconocido, oye, es que mis papás estuvieron armados cuando fueron jóvenes. Obviamente, pues en Colombia eso es, digamos que Un una estigma, o carga, sea, es una carga. es una carga social que no es fácil de decir. Mm, pues no sé, no te puedo decir cuándo inicia, pero sé que desde muy chiquita lo que decían mis padres era, pues tú no puedes contarlo, ¿no? No puedes decirle a todo el mundo que nosotros estábamos. No significa que, no, que esto me quite orgullo de lo que fueron mis papás, todo lo contrario, para mí es una visión de ellos, de pues, personas que decidieron tomar su vida por luchar por un pueblo y para que sus condiciones fueran mucho mejor. Mm, pero pues obviamente teníamos que tener ciertas precauciones, la seguridad, seguramente ellos también lo hacían por temas de cuidar a sus hijos, ¿no? De que no fueran maltratados, de que no fueran rechazados, de que no fueran juzgados. Entonces, mis primeros recuerdos frente a esto era, no sé, hay preguntas muy cotidianas en los colegios de dónde son tus papás, de dónde se conocen, y pues efectivamente uno no podía decir de dónde se conocieron. Sí, una niña de 5 años no puede Claro. decir, mis padres se conocieron armados. ¿Sí? No, y es que, pues, y es muy duro y es fuerte como pensar, pues claro, tú en ese momento de pronto no estabas consciente de la historia, como de tener que como duplicarte en tu cabeza de que tengo que estar orgullosa, pero no puedo decir las cosas, tengo que callar, tengo que hacer como una máscara frente a estas preguntas que son cotidianas, pero que en la historia que a veces llevamos adentro, pues no es que nos causen vergüenza, pero nos ponen en una posición incómoda y de pronto tú en ese momento, cuando estás más chiquita, pues de pronto no fuiste consciente, porque uno cuando ya está adulto es que uno dice, bueno, sí viví en ese momento un tema duro y yo no sé cómo me disociaba de pronto en decir, no, es que no puedo decir que mis papás son desmovilizados o de dónde vengo yo o cuál es la lucha, porque es como una discusión entre lo que uno tiene que ser y lo que uno quiere ser. Y hacia allá quiero dirigir un poco como la conversación, porque digamos que en este establecimiento de la sociedad, especialmente para nosotras las mujeres, es muy difícil como tener que ser esta persona súper bonita, compacta, que todo esté perfecto, pero al mismo tiempo llevar a cargo y en silencio una historia o una experiencia de vida difícil. ¿Tú crees que a medida que tú ibas creciendo, eso te afectó? ¿Eso cómo lo llevabas tú en tu mente? ¿Cómo lidiaste con esa carga? Porque bueno, cuando uno está niño, de pronto uno sigue lo que dicen los papás, pero a medida que uno va evolucionando, como que uno se va como comiendo eso y eso al final
afecta al cuerpo. Pero antes de llegar allá, ¿cómo crees tú que fuiste evolucionando a medida que te fuiste dando cuenta de que tenías que tener la realidad de no poder sentirte orgullosa y decir, bueno, esta es mi historia y esta es la historia de mi familia, más estar en un componente de convirtiéndote en una mujer, más todos los componentes que ya uno se pone de presión pues social? A veces ocultar la historia se vuelve costumbre, ¿no? A veces no te das cuenta ni siquiera que no estás diciendo la verdad o incluso que estás ocultando cosas. Yo creo que uno, o en mi caso, porque pues no podemos, pues este tema no lo puedo generalizar, ¿no? Hay otras personas que también son hijos de, pues no solo de la M-19, sino otros grupos armados en la historia de Colombia, ¿no? Que han tenido que cargar con situaciones incluso mucho más difíciles. Pues afortunadamente en mi momento mis papás ya eran desmovilizados, ¿no? Pero pues hay gente que ha tenido que vivir con sus padres en el conflicto y los han perdido incluso. Pero llegan momentos en que uno se da cuenta que hay algo distinto, ¿sí? Que hay algo que te resuena por dentro y es como que a veces siente uno que se le acaba como el aire, que se te acaba, se te mueve el piso, porque es doloroso. Entonces, la forma en que en mi caso empecé a entender que no, que el ocultarlo tenía un motivo, era, pues no sé, empiezas a conocer y empiezas a aprender de la historia de Colombia, tienes unos profesores referentes que te hablan sobre esto y empiezan, claro, los comentarios Despectivos, malucos. sí, ultra negativos, pues que son guerrilleros, que son personas malas, que son básicamente dos demonios para el país. Pero pues uno ve y sus padres no son eso. Es complejo, es una sensación muy difícil de manejar. De manejar, de entender qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Pues claro, de todas formas fueron partes de un movimiento político armado que pues la guerra trae mucho dolor y eso es lo que uno tiene que empezar a entender que es la realidad, ¿sí? Entonces son héroes, pero en la realidad hay muchas más cosas. Entonces esto implica, pues recogiendo un poco al tema que queremos llegar, implica unas exigencias de formación, unas exigencias de cómo te creas tu esquema, cómo te creas tu autoconcepto frente al mundo, de qué puedes decir, qué podría estar bien, qué se espera de ti incluso. A veces tenemos, o bueno, a veces en la formación, pues, o sea, uno sabe de sus papás y uno dice, mira todo lo que está sucediendo, pues, en el país, como uno no quisiera, pues, generar una rebeldía y, pues, tomar otras decisiones, ¿sí? Pero pues hay parámetros muy fuertes que te dicen, hay caminos que no deberías tomar. Tú dijiste algo que para mí es súper esencial en esta conversación, y es el autoconcepto. De pronto, tu historia, pues obviamente se puede repetir en hijos o hijas de personas que han estado en la disidencia o en grupos armados, no solamente de Colombia, sino de cualquier otro lugar del mundo. Pero también de personas y de mujeres y de hombres que también llevan a cuesta un montón de historias, ya sea por abuso, por violencia, porque son, no sé, de padres de que cometen delitos, narcotraficantes, es decir, tantas historias, ¿cierto? Que generan al final de cuentas como las bases para lo que somos. Y llegando como a ese tema del autoconcepto, y de la restricción de lo que uno tiene que ser y de la realidad de pronto que en ese momento tú estabas manejando, ¿cómo empezó eso a afectar tu cuerpo? ¿Cómo empezó eso a afectar tu vida, tus emociones? Porque, por lo menos personalmente, yo todo lo somatizo. Yo todo lo somatizo y mucha de mi historia también, y el cual pues estamos conversando en este momento, es porque pues el cuerpo lo recibe todo, lo bueno, lo malo, la crítica, y nosotras como mujeres incluso más. Entonces, ¿cómo fuiste tú acumulando y llevando todo eso a tu cuerpo en términos de lo que querías controlar? Porque uno a veces, por querer controlar las situaciones o por querer evitar como enfrentarse a la realidad, uno empieza con esa autoexigencia y lo primero que uno le mete así como el acelerador es a cómo me veo.
Entonces tengo que tener una postura, tengo que hacer esto, hacer tal cosa para que las otras personas no vean lo que soy, pero a veces ni siquiera es una exigencia de la otra persona, sino que uno mismo como que se lo impone por todas estas cosas que le van pasando a uno. ¿Cómo crees tú que eso fue alimentando tu cuerpo? Porque, aquí hago un paréntesis, dentro de las investigaciones pues, que yo estoy haciendo, a mí me gusta siempre tener daticos relacionados a lo que hablamos. Dentro de todas las investigaciones que yo hice, las mujeres que viven violencia, ya sea violencia pues, familiar, física, pero sobre todo de conflictos armados, llámese Palestina, Libia, Colombia, Bogotá, Medellín, etc., tienen un porcentaje más alto de sufrir, por ejemplo, trastornos alimenticios, de darse muy duro con el cuerpo, porque cuando están como en un estrés, entonces empiezan a comer como para estar como en defensa, o se privan porque la culpa de no ser perfecta, entonces la lleva a no comer, a ser anoréxica. Entonces tendemos a que los procesos de violencia en las mujeres, como te digo, ya sea violencia pues generalizada en un país o interna en las familias, nos lleva pues a cuestionarnos el cuerpo siempre. O sea, es como que esto es más alto, son como 60-70%. Entonces, ¿cómo tú crees que eso fue evolucionando en tu vida? ¿Tú fuiste consciente de que de pronto estabas haciendo algunas cosas como para tratar de paliar esa realidad? Pues bueno, es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil que uno no se hace todo el tiempo. Uno no vive pensando, a pesar de muchos problemas y mucho tiempo a solas, que uno reflexiona sobre cómo ha desarrollado cada etapa de su vida. Pero, pero pues sí son exigencias externas que afectan internamente tu capacidad de resolver pues, los problemas, de tomar decisiones, de enfrentar de pronto disgustos frente a tu imagen, frente a tu, no sé, capacidad de socializar, de, no sé, responder ante la academia, ante el trabajo, ante la parte social. La corporalidad para mí es un tema complejo. No he llegado al punto de definir, oye, mira, sí, por ser hija de desmovilizados he tenido dificultades con mi imagen corporal. Digamos que mi reflexión no ha llegado hasta allá, no lo había pensado. Tú tocas una nueva posibilidad que yo no he abierto realmente. De hecho, me mandaste, pues digamos que unas preguntas y yo dije, puede ser. Puede ser que aquí tenga la solución a muchas preguntas que yo me he hecho en mi vida. Las encontramos en el podcast. Esa es la idea, que sanemos. Puede ser, o sea, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que puede ser. O sea, puede ser en esa necesidad de oye, tienes que encajar, porque es que hay cosas que no están bien. Tienes que seguir estándares de la sociedad. Tienes que cuidarte frente a lo que proyectas. Que no fue instaurado mal, o sea, yo no puedo decir que mis papás tuvieran un propósito negativo, todo lo contrario, yo sé que fue pues en un proceso de formación, de educación, de acompañamiento a sus hijos con amor, pero pues obviamente hay cosas que como seres humanos y como padres pues no vamos a tener la capacidad de mirar qué va a pasar a futuro. Si no hay una bola mágica como que uno diga, yo soy mamá y a veces digo, bueno, esto que estoy haciendo va a afectar a Sofía, mi hija, o cómo es la cosa. Sí, ¿no? Y por querer proteger, pues hay cosas que no van a... O sea, no hay capacidad de control. Entonces, tal vez sí, tal vez el pensar en que, no sé, tener control de la información, tener control de cómo debes verte ante una sociedad, tener muy claro en que hay cosas buenas y hay cosas malas y debes tener o debes procurar un camino hacia lo bueno, ¿no? Tal vez no lo manejaría como a la perfección porque, pues a pesar de que hay muchas exigencias familiares, siempre hubo la comprensión de la perfección es imposible para el ser humano. Pero yo creo que en esa necesidad de control sí han habido dolor frente a lo que es el cuerpo, frente a lo que, pues como uno se ve, frente a ese material y a esa herramienta que tú tienes
para relacionarte con la sociedad y con la gente. Mira que tú dijiste algo en el que yo me identifico, pues nuestras historias de pronto son disímiles en ese sentido, porque pues yo no he nacido ni crecí alrededor de, de grupos armados ni nada, pero por ejemplo, yo sí sentí mucho la exigencia familiar de ser y como de caer en el molde. Y lo primero que yo hice y hoy hago también, y pues he tenido un proceso como de sanación y que no es fácil porque a veces uno se echa para adelante, a veces uno se echa para atrás, y es como esa imposición del cuerpo frente a los demás. De controlar todo a través de lo que comes, de lo que le metes al cuerpo, de lo que no le metes. Hasta el punto, por ejemplo, personalmente, yo cuando estaba más pelada, te estoy hablando cuando estaba en la universidad, no sé, 19, 20 años, de pronto un poco más, que yo íbamos a salir a una fiesta y yo, para que el cuerpo se me viera chévere y encajara, sobre todo porque yo mido 1,77, soy una mujer súper grandota, mis amigas más delgaditas, pues yo nada más me tomaba una pony para salir a rumbear. Imagínate, para que el cuerpo estuviera como debería verse en la sociedad. Y de pronto yo no viví tu historia o no he vivido tu historia, pero sí sentí una exigencia familiar. Y ahí en ese momento, y ya después que pues tuve a mi hija y demás, que yo me di cuenta que todas las cosas que yo estaba callando, que quería controlar, que quería ver, de lo que también crecí, porque pues digamos en mi familia el tema del cuerpo ha sido una cosa supremamente importante. Mami, te amo, pero sí ha sido una cosa de que estás gorda o cómo estás o tienes, siéntate derecha y así no son las mujeres y te tienes que ver bonita y no sé qué, termina uno cargándole todo al cuerpo. Que hoy, pues yo estoy lidiando con un montón de cosas y tomé la decisión como, venga, o sea, suficiente, o sea, mi vida es mi vida, mi historia es mi historia y así como tú, seguramente esto resonará en otras mujeres, tanto las que han vivido cosas como tú o como yo o como cualquier otro tipo de situaciones que nos llevan a nosotros, a las mujeres, a interiorizar todos los problemas, todas las cosas y a exteriorizar una imagen súper compleja. ¿En qué momento sentiste tú que dijiste no más, marico? O sea, le he dado palo como a mi cabeza, esta historia no me pertenece, porque también uno dijo como que asume muchos roles y asume una historia que uno no, pues que uno no pidió, que uno a veces no quiere y que a uno le toca lidiar con pocas herramientas. ¿En qué momento tú dijiste, esto me sirve para esto, pero yo tengo que dejar todo esto atrás porque me estoy dando mucho palo, no me estoy cuidando yo, le estoy metiendo un estrés a mi cuerpo? Me estoy viendo al espejo y digo, no más. Cuando tú te viste al espejo y dijiste, esta persona no es la que yo quiero ser, o sea, ¿en qué momento decidiste tú, marica, ya? Como que... Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Esto nos pasa a muchas personas, no solo porque tengamos alguna historia, no sé, un poquito diferente. Creo que ese no es el parámetro que define que hayamos tenido dificultades o tengamos dificultades con nuestro esquema corporal, con el autoconcepto y con esa relación con la alimentación. Creo que en el momento en que yo dije, oye, perdón, dale, aquí la gatica. está emocionada. Sí. Aquí no puedo seguir más. Pues esto decirlo en cámaras es complejo, esto es, o sea, es muy privado para mí, pero tuve bastantes años un trastorno de alimentación, un proceso corto terapéutico, no fue, pues no sé, no fue mi agrado, tal vez a veces casa de herrero vas a donde palo, pero creo que las alternativas que tomé pues me han ayudado. El momento en que dije como esto va mal es porque ya, o sea, mi parte social estaba cerrada. Mi motivación era temas exclusivos como de finalizar mi semestre, no descuidar el bienestar de mis mascotas en ese momento y, y claro, una familia que me ve pues mal, evidentemente estaba mal. A pesar de que hay un temperamento que me marca que es fuerte, ellos sabían que había algo más allá. Entonces,
No creo que lo haya hecho sola, como determinar ese momento en que iba a llegar fondo. Yo siento que fue gracias a ellos, a una identificación de esto, hay que hacer algo. Ahí comenzó un proceso que, como te digo, no me gustó, pero después, bueno, uno sabe que hay alternativas o pues no sé, hay cosas que uno quisiera como probar en su vida, ¿no? Entonces, no, yo creo que busqué ejercicios muy de mi cotidianidad que me permitían no hacer esas conductas pues que establecían ese deterioro frente a mi estado de salud. Y a mi estado mental, ¿no? Porque creo que pues es lo primero que afecta, ¿no? La parte de salud ya son estados un poco más críticos, el cual no alcancé, pero sí mi parte mental estaba bastante afectada. Esas alternativas poco a poco fueron saliendo, fueron pues produciendo como una estabilidad, una disminución de la sensación de culpa, que creo que es de las cosas que primero afrontamos. Pues eso es de años, ¿no? Eso no es una cosa pronta, eso no es que un día a la mañana ya estés bien. Y hoy todavía uno busca herramientas para salir adelante, ¿no? Hay cosas que te dicen, por aquí es el camino, a veces como que uno recae, a veces pues te echas tierra, sí, te das palo y cuando las cosas no salen bien, pues obviamente te vuelves a culpar. Amiga, nosotros tenemos un ejercicio aquí en el podcast con todas nuestras invitadas y esperamos tener invitados también muy pronto. Y es, nosotras tenemos un espejo. Si hoy tuvieras un espejo y en el reflejo del espejo estuviera tu cuerpo, ¿tú qué le dirías a ese cuerpo tuyo hoy? Como... O sea, si tuvieras la oportunidad de tener una Alejandra ahí que se dio palo, que se tuvo su trastorno alimenticio, que llevó su historia, cómo pudo llevarla, si hoy tuvieras a esa Alejandra ahí, en ese cuerpo, ¿tú qué le dirías a ese cuerpo? Yo creo que a eso me ha tocado hacerlo, o sea, eso me ha tocado porque es que eso es una lucha casi interminable, o sea, el amor al cuerpo es como una construcción día a día. Y a veces te desenamoras y a veces te vuelves a enamorar y que qué hago para amar esta vaina que pues que no la puedo cambiar, es lo que tengo y es lo que me permite vivir, ¿no? Pero, ¿qué me repetiría? Porque tampoco lo hago todos los días, es la herramienta, o sea, en realidad es lo único que le permite a uno vivir. No importa cómo uno esté, o sea, no importa si me subo 10 kilos, no importa si los bajo, no importa si mi cabello va a cambiar, no importa si hoy, no sé, hoy tengo la grabación y entonces tengo la cara llena de acné y anoche no estaba así, no importa, esas cosas. Es como estrés. Sí, esas cosas pasan, pero en realidad si tú te enfocas en eso, se pierde la vida. Se pierde la vida y pierdes los momentos que uno, no sé, a tus 70 años vas a decir como, mira, esto lo aproveché, o al contrario, mira, porque me veía fea, no quise salir a comerme un helado, no quise salir a estar con mis amigos y me perdí cualquier experiencia. Eso es lo que yo a veces me repito como para decir, ay, tómatela con calma. Tómatela con calma. A mí tus palabras me resuenan, me gustan, me sanan, porque ha sido muy duro para mí amar este cuerpote, como le digo yo, porque verme al espejo también ha sido muy complejo, poder estar sentada sin estar pensando muchas cosas, poder comerme una comida sin pensar en que si me como esto, no, y no voy a ser la mujer perfecta que todo el mundo espera y la sociedad espera y en una normatividad corporal compleja, sumado a todo lo que uno trae. Y además que hay comentarios que duelen más, ¿no? Sí, muchísimo. Y generalmente siempre vienen de las personas más cercanas. Entonces, también es complejo. Bueno, amiga, y si tú tuvieras la oportunidad de decirle a las personas que nos están escuchando, porque sé que nos están escuchando y nos están viendo, que por qué deben sentarse aquí a hablar en este podcast, por qué nos deben escuchar, ¿tú qué les dirías? Ya lo he escuchado en capítulos anteriores y lo voy a volver a decir, es un espacio seguro. O sea, eso es de verdad bien. Marca personal de Kira. Espacio seguro. Creo que construir
en colectivo genera fortaleza para todos. Entonces, hoy me llevo fortaleza de como mujeres, como personas, estamos viviendo a veces cosas que no, pues no nos permiten ser felices, básicamente. No nos permite contemplar la vida en plenitud por estar pretendiendo ajustarnos a algunos parámetros que ni siquiera a veces son internos, sino son exigencias que te da el mundo. Construir esas realidades de que esto nos hace daño, esto nos crea límites y cadenas de vida, seamos fuertes y podamos afrontar como persona, como mujeres y como amigas. Ay, amiga, gracias. Gracias a ti. Yo me llevo de esta sesión algo muy lindo porque yo sé que muchas mujeres como nosotras que hemos vivido cosas de pronto duras o no duras, pero solamente por imponernos cosas llevamos al extremo nuestro cuerpo. Te agradezco profundamente que te hayas sentado aquí y hayas hablado de cosas que yo sé que son para ti duras. Ojalá tuviéramos horas y horas para hablar, pero yo me voy un poco más sana porque sé que no estoy sola, sé que muchas mujeres y hombres tal vez que nos escuchen se van a sentir identificados en qué tanto podemos sanar nuestros cuerpos. Me voy un poco mejor como amiga, como mujer, porque sé que encuentro en otras personas y encuentro en ti como ese reflejo de para dónde vamos. Por eso creo que le puse a este episodio el título Mi historia, mi cuerpo, porque nosotras, todas y cada una de nosotras, tenemos una historia que no cabe en el molde y que ese molde debe ser desestructurado y debe ser roto y debe ser, no sé, partido en 1000 pedazos para poder ser las personas y las mujeres que debemos ser y amarnos tal como somos. Entonces, sí, es que yo quisiera, digamos, creo que ya estamos terminando, pero yo quisiera cerrar diciendo que, o sea, la historia de cada persona debe transformarse como un proceso de orgullo, como un proceso de empoderarse, como un proceso de reconciliación con la vida. Yo cada día me he sentido plenamente orgullosa de dónde vengo, de dónde soy, y creo que eso es lo que me ha permitido romper cualquier cadena, cualquier pared, cualquier parámetro que te ha puesto el mundo exterior. Tomar de dónde vengo, tomar de dónde soy y vamos a salir adelante, porque no nos pueden juzgar ni crear, o sea, nosotros mismos juzgamos nuestros cuerpos y la realidad es tenemos mucho por dar. Sí, gracias amiga, gracias por estar aquí y bueno, gracias por escucharnos, por estar acompañándonos. Los invito a todas las personas a que nos sigan en nuestras redes, en las redes de Instagram. Tenemos YouTube, Spotify, Apple, Google, todas las plataformas estamos. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros, porque a todas nos pasa. Ay, gracias. Gracias. Excelente. A todas nos pasa y nada, nos vemos en otro episodio. Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser.